Ok. Eh, Muy buenas noches a todos. Estamos aquí transmitiendo para todos los peruanos desde este canal, Voces del Perú y del Mundo. Y a unos días de cumplir 200 años desde que se fundó la República en el Perú. Y hay una serie de desafíos. Eh, a ver, antes de comenzar este diálogo, ¿no? Quería pedir un favor a todos de que puedan darle un like, ¿no? Es parte, ¿no? De la rutina de canales como estos. Entonces pido que por favor le puedan dar un like a la página, ¿no? Voces del Perú, porque vamos a hacer otros programas sobre coyuntura política y si desean hacer sugerencias, ¿no? Recomendaciones o críticas también, ¿no? Son siempre bienvenidas. No dejen de escribirnos y obviamente dejar sus comentarios. Hace un mes, ¿no? Este evento tiene que ver mucho con una cuestión muy particular, muy excepcional. No hace un mes, revisando mis papeles, ¿no? De mi archivo personal, encontré un pronunciamiento de los estudiantes que fuera publicado en el Diario de la República el día 26 de octubre del año 93, que fue firmado, ¿no? Por quien está ahora comentando, y también por Juan Carlos Ramos, presidente de la Coordinadora de Estudiantes, de la Coordinadora de Centros Federados, ¿no? De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y claro, otros colegas, ¿no? Y bueno, en esa época yo participaba como secretario general, ¿no? De la Coordinadora Estudiantil, ¿no? De la Universidad Nacional Federico Villarreal. En el pronunciamiento se declaraba, ¿no? Haremos una marcha de todas maneras. Y a Juan yo lo tenía entre mis contactos. Bueno, o sea, inmediatamente lo busqué, le pasé el recorte periodístico, cruzamos las historias de aquellos años, ¿no? Y claro, ahora este encuentro, este diálogo, se constituye una especie de fuente de consulta histórica sobre un acontecimiento muy importante, ¿no? De lo que pasó en el país, como ha sido el referéndum de 1993, y donde nosotros los estudiantes, no todos los estudiantes tuvimos un protagonismo diferenciado, y que claro, hasta el día de hoy tiene una serie de consecuencias. Antes de comenzar, ¿no? este encuentro, quiero saludar, ¿no? a varios amigos que participaron en aquella época, ¿no? A Luis Mato Zúñiga, a Rossini, Fito, Marco Gamero, Jackson Inga, Johnny, Willy Valverde, César, y tantos otros compañeros que se debatieron en las calles, ayudaron a empujar, ¿no? Un proceso político que, bueno, tenemos que revertirlo aún el día de hoy. Entonces estamos con Juan Carlos Ramos, ¿no? Juan Carlos Ramos Cueva, abogado, quien fue dirigente estudiantil, ¿no? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1993, en circunstancias en que el país llamaba a aprobar la actual constitución por medio de un referéndum. Entonces, nada más que espectacular y fantástico poder encontrarse, ¿no? Con justamente un camarada de armas, vamos a decir, ¿no? Un compañero de armas, un colega, ¿no? En la cual trabajamos duro, ¿no? Para poder revertir un proyecto que hasta el día de hoy uno reconoce que tiene una serie de problemas. Juan Carlos, bienvenido, y bueno, muchas gracias por haber aceptado, ¿no? Esta invitación. Bueno, Carlos, yo más bien te agradezco a ti de darme esta oportunidad. Creo que es la primera vez que a este nivel vamos a contar estas experiencias de aquellos años tan intensos, ¿no? 92, golpe de Estado, luego la salida política que encuentra el Fujimorato vía la convocatoria al famoso CCD y que elaboró un documento, el famoso documento del 93, denominado así por algunos constitucionalistas y que fue finalmente ratificado por un referéndum, ¿no? Una situación que guarda ciertas analogías con los momentos que vivimos, ¿no? Sí, mira, Juan, antes de entrar en las cuestiones, ¿no? más particulares o más generales en todo caso, Juan, en esa época cuando tú te convertiste, ¿no? En dirigente estudiantil, ¿cuántos años tú tenías en esa época? ¿Tú tenías algún tipo de experiencia política previa, ¿no? En la universidad. ¿Cómo fue ese trayecto? A ver, yo en realidad San Marcos ingresé en el año 87, ¿no? Estuve 87, 88, 2 años en la Facultad de Letras, en la Escuela de Comunicación Social, años también intensos, la política nacional era el segundo, perdón, el primer gobierno del señor García, hechos que no viene al caso comentar ahora,
años muy intensos, tuve una participación, bueno, como un cachimbo, como un estudiante más durante esos 2 años, que fue una etapa de formación, de nutrición. Luego, el año 89, pasó a la Facultad de Derecho. Por motivos personales, salgo de la universidad y retomo con fuerza el año 91, ¿no? Pero tú estudiabas letras, ¿no? Me habías comentado, Claro, ¿no? claro, sí, yo estudié 4 ciclos de comunicación social. Ah, Eh, comunicación. Ajá. claro, en la Facultad de Letras, así es. Luego te decía, retomé mis estudios en San Marcos el año 89, luego el 91 de manera definitiva. Empecé como delegado de aula, de ahí unos amigos que todavía guardo, con el cual guardo amistad a la fecha, ¿De formaron quiénes un te acuerdas, grupo, por ejemplo? ¿De quiénes te acuerdas? wow, de Freddy Becerra, Garay, por ejemplo, Freddy Falcón, Roger Cortegana, grandes amigos, muy queridos ellos. Bueno, ellos tuvieron algún tipo de intervención, sobre todo en la formación de este grupo de personas, que era básicamente un grupo de delegados de aula, ¿no? Yo era delegado de una de las aulas. Entonces, esta lista estudiantil participa en la elección del Centro Federado. Recuerdo como anécdota, fíjate, me acabo de acordar, hubo una primera elección que se frustró porque se robaron las ánforas. Y una persona que en este momento tiene un protagonismo muy importante en la política nacional fue uno de los responsables del robo de ánforas, aquel entonces. Sí, 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 fíjate, me acabo de acordar, No, el no me año digas que, 92, oye, no 92, me no te voy a digas decir el que, nombre, no me no te voy digas, a decir el pero está en el nombre, campo del fujimorismo, por lo menos. no te voy a decir el nombre, no te voy a decir el nombre, pero bueno, al final logramos ser elegidos. Tuve el honor de ser elegido secretario general del Centro Federado de Derecho, junto a estos amigos, grandes amigos, y vamos, nos tocó vivir en principio la huella que dejó el golpe de Estado de Fujimori. Luego hubo un acontecimiento que fue una especie de detonante de la movilización, digamos, general, que fue, no sé si recordarás, el tema del recorte del medio pasaje, que Claro, fue una especie de chispa que incendió la pradera, que luego empalmó, obviamente, con el tema de la convocatoria al Congreso Constituyente Democrático, claro. ¿no? El trabajo que hizo el CCD de deliberación del texto constitucional y finalmente la aprobación el sometimiento a referéndum, ¿no? El día 31 de Ajá, octubre del año 93, ¿no? Fue un proceso claro. vertiginoso, fue un proceso vertiginoso, bueno, que tiene muchas características que de repente hay que comentar aquí, ¿no? Sí, claro, claro. Mira, es curioso, interesante lo que tú dices, porque tú tenías una experiencia previa, ¿no? En la universidad ya, ¿no? Haciendo cursos, el curso de comunicación social. En mi caso, por ejemplo, antes de convertirme, ¿no? En dirigente de la universidad o su representante, ¿no? Como secretario general, ¿no? De esta coordinadora estudiantil, uh, yo entré en el año 91 a la Universidad, ¿no? Villarreal para estudiar ciencia política, pero antes, ¿no? Antes yo había participado cuando se dio el golpe del 5 de abril con varios jóvenes, ¿no? Que, bueno, en esa época eran apristas y creamos un movimiento, ¿no? Que se llama, creamos en esa época el Frente Antiimperialista de Liberación. Y claro, era una iniciativa de un pequeño grupo, ¿no? De 15 muchachos. Y, y bueno, salíamos a generar disturbios, ¿no? Buscando crear el caos, ¿no? Porque después del 5 de abril, bueno, no había respuesta, ¿no? Sí, en serio, o sea, no había respuesta. O sea, el golpe del 5 de abril fue prácticamente un golpe en la cual la opinión pública era mayoritaria a favor, ¿no? De cerrar el Congreso. Entonces, prácticamente la oposición estaba apabullada, ¿no? Y ahí éramos tan pocos que recuerdo muy bien que entre esas acciones, ¿no? Que yo todavía estaba pues en el segundo año, ¿no? De la carrera, recuerdo que salimos a pintar en la avenida Colonial, ¿no? En el sector ahí de fábricas, y ya pues porque, vaya, entre broma y broma, yo recuerdo que pinté, ¿no? Hice una pinta, ¿no? Abajo el alcalde Belmont.
Y curiosamente al día siguiente salió, ¿no? En el diario Expreso, ¿no? La opinión pública es contraria al alcalde Belmont. Y claro, eso lo hicimos simplemente de broma, pero fue en esa avenida colonial que nos agarraron a balazos, ¿no? Nos agarraron, o sea, la policía nos persiguió a balazos creyendo que éramos terroristas, como en esa época, ¿no? Nos llamaban, o sea, creían que todos aquellos que protestaban podían estar vinculados, como era la política del terruqueo. El terruqueo comenzó en esa época, en realidad, ¿no? Y bueno, o sea, hubo policías que después, ¿no? Más adelante entraron a mi casa, buscando a ver si es que yo realmente estaba vinculado, ¿no? Con Sendero Luminoso. Y obviamente que no había absolutamente ni un tipo de vínculo, pero bueno, sí, obviamente después, ¿no? Varios compañeros intentaron, ¿no? Radicalizar el proceso y ahí prácticamente se disolvió el grupo, ¿no? Y bueno, entonces, Pero, y como tú dices, ¿no? Y ahí yo te quería preguntar, tú has hablado, ¿no? Del medio pasaje, ¿no? Del proyecto de la Constitución, ¿no? Que se estaba debatiendo en esa época. Yo quería que tú me puedas comentar un poco, o sea, nos puedas ilustrar, ¿no? Sobre todo a los jóvenes hoy en día, ¿no? Ese contexto político interno por la cual los jóvenes salieron a las calles de forma masiva, ¿no? Porque fue un movimiento masivo, o sea, hay mucha gente que cree que el año 93, ¿no? Fujimori tenía pues sin duda una espectacular aprobación en términos de gobierno, pero se cree de que, bueno, había un desierto. Entonces, pero no es tan real, ¿no? Inclusive no hay fuentes que se haya registrado todo despliegue, ¿no? De esfuerzos de tanta gente en esa época. Cuéntanos un poco, ¿cuál hey, era tu lectura en ese contexto? a ver, vamos, ahora ya sabemos, por diversas fuentes de autores de ciencia política, eh, que Fujimori y Montesinos preparan el escenario del golpe de Estado, ¿no es cierto? La idea era, y se conformó, había un decreto de ley, un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Un proyecto autoritario, que ahora ya conocemos, que tenía vocación de perpetuarse en el tiempo, ¿no? Entonces se da el golpe de Estado, 5 de abril, efectivamente, la dupla Fujimori-Montesinos se había encargado de preparar y llenar todo el camino para que no haya una reacción popular, una reacción social. Se había encargado de dinamitar toda la organización social, de maletear, como se dice acá en el Perú, a los partidos políticos. Claro. Eh, Me acuerdo, se trabajó mucho de una etiqueta, ¿no? La partidocracia, ¿no? Los partidos tradicionales, ¿no? Uh -huh. Y se los golpeó muchísimo, ¿no? Y efectivamente, el 5 de abril hubo una mayoría que saludó el golpe de Estado. La reacción en ese momento fue efectivamente El apoyo, reducida. ¿no? Por supuesto, hay que decirlo abiertamente, la población apoyó el golpe de Estado, saludó el cierre del Yo recuerdo Congreso. que, yo recuerdo que en San Marcos Fujimori fue a pintar, ¿no? Porque también San Marcos supuestamente estaba vinculada con Sendero. Intervinieron, ¿no? Ah, San Marcos, intervinieron, claro, la Universidad Villarreal también fue intervenida. Recuerdo que habían militares, soldados ahí cuidando, ¿no? El local central. Tú estabas en esa época, ¿no? Obviamente. claro, claro, caramba, señor Fujimori, para Fujimori era emblemático pisar San Marcos, entrar a San Marcos y digamos, pechar a los estudiantes eternos, ¿no? A los dirigentes eternos, a los terroristas disfrazados de estudiantes. Y vamos, el señor entró, pero obviamente rodeado de, vamos, decenas de militares, ¿no? Del ejército. Pero caramba, esto de repente no salió en los medios, fue corrido a pedradas. O sea, sí hubo una reacción espontánea en ese momento del estudiantado, digamos, común, de base, entre los cuales nos encontrábamos nosotros, que hubo una reacción de rechazo, ¿no? De rechazo, porque el estudiante samarquino, bueno, hay que enorgullecerse de ello, siempre ha tenido una posición de vanguardia, ¿no? De adelanto, y había Sí, advertido el significado del golpe de Estado y que el dictador pisara San Marcos era una afrenta, ¿no? Entonces, claro. fue corrido a pedradas, literalmente, ¿ah? Literalmente, y bueno, luego dejó una base militar, etcétera, ¿no? Entonces, Uh -huh. pero para entrarnos al punto del tema del CSD y el golpe de Estado,
Hay que recordarle a la gente lo siguiente, ¿no? Es importante decirle lo siguiente. Fujimori, cuando dio el golpe de Estado, tenía la vocación de perpetuarse en el poder. Sí, claro, claro. Pero es la OEA, una misión de la OEA la que lo presiona, ¿no es cierto? La que lo presiona por haber dado un golpe de Estado, por haber cerrado el Congreso, haber tomado los medios de comunicación, etcétera, haber apresado a dirigentes políticos, y lo presiona de modo que se elabora esta salida política al golpe de Estado para buscar su legitimación vía la convocatoria de un Congreso Constituyente, ¿no es cierto? Entonces, hay que dejar en claro lo que voy a decir ahora. No era un momento constituyente, no había un clima constituyente. Es más, nos retrotraemos a la Asamblea Constituyente de 77-78. La Carta del 79 tenía 10, 12 años de vigencia, ¿no es cierto? La convocatoria del famoso CCD, Congreso Constituyente Democrático, fue una salida política al golpe de Estado para buscar su legitimación en el poder, ¿cierto? Cosa que logró de manera muy parcial y muy cuestionada, ¿no? Hay también mucha literatura Hay una cuestión que es muy clara, que vamos a tratar en ese punto, Juan. Mira, el tema del proyecto, ¿no?, de constitución que Fujimori coloca a ser, no, ni siquiera discutido, sino a ser aprobado, ¿no?, o no en el referéndum, trataba mucho sobre la cuestión de las privatizaciones. Claro, terminaron privatizando muchas empresas públicas, ¿no?, bajo decretos leyes, y una preocupación muy grande entre el estudiantado. Tú hiciste referencia a una cuestión del medio pasaje y tenía que ver con la privatización de las universidades, que ese era un proyecto real de privatizar las universidades. Mucha gente, muchísima gente, muchos estudiantes no tenían los recursos, y yo era uno de esos, ¿no? Estudiantes que no tenían pues un trabajo, sino simplemente se dedicaban a estudiar. Yo vendía cebollas, tomates en una feria, sí, claro, o sea, y conseguía los recursos suficientes como para poder mantenerme mínimamente. Ahora, me ponía a pensar entre los tantos estudiantes que, por ejemplo, si se privatizaba, claro, uno podría pensar, no, pucha, pero si fueran a cobrar una mensualidad, ¿no?, de 5, 10 o 15 soles, le afectaba realmente al estudiante, le afectaba, ¿no? Tenía que hacer el esfuerzo máximo para poder alcanzar, ¿no?, y poder continuar en la universidad. O sea, es decir, la universidad se iba a convertir en un proyecto en la cual no se incluía a las mayorías. Entonces, realmente, por eso que mucha gente atendió, ¿no?, al llamado de nosotros estudiantes para poder salir a las calles, ¿no? Pero bueno, ahí, claro. en ese ambiente de la Universidad de la San Marcos, ¿cómo era esa cuestión? O sea, bueno, ¿cómo se sí, organiza? pues efectivamente, uno de los puntos que se debatió en la Comisión de Constitución, que fue la que centralizó el debate, de manera primigenia hablaba básicamente de privatizar la universidad, ¿no? Claro. Y ese era un tema muy sensible, muy, pero muy sensible con una universidad como la universidad pública en general y específicamente en San Marcos, ¿no? Fue uno de los elementos dinamizadores de la protesta estudiantil. El medio Sabemos ahora pasaje, de que ¿no? el proyecto primigenio, el texto primigenio de la Convención de Constitución luego fue matizado un poco en lo que ya se sometió a referéndum, porque era abiertamente privatista, ¿no? Sí, sí, Conforme a su sí. diseño inicial. Y efectivamente, eso fue algo que se desencadenó en las universidades. Fue el combustible que generó que los estudiantes Ujú. salieran masivamente, ¿no? Fue un movimiento increyendo, ¿no? Así es. Progresivo. Yo me atrevería a decir, sin ánimo de exagerar, que el movimiento estudiantil tuvo un rol muy, muy importante en la lectura del momento, ¿no es cierto? Y en el de difundir los peligros que entrañaba el proyecto autoritario fujimorista, del fujimorismo, ¿no? Que quería maquillarse y legitimarse, repito, con esta constitución. Les voy a recordar algo a las personas que nos están viendo, ¿no? Ahora que tanto se cuestiona, ¿no?, la posible convocatoria o la convocatoria de una asamblea constituyente y la perpetuación y el poder, etcétera, ¿no? Para recordarles un dato de la realidad, ¿no?
el proyecto aprobado en el CCD y aprobado en el referéndum del 31 de octubre incorporó la figura de la reelección inmediata. Entonces, quien quería perpetuarse en el poder, y como luego lo supimos, fue el señor Alberto Fujimori, en la elección en el año 95 y luego en la reelección en el año 2000, bueno, que se vino abajo porque se descubrió lo que tras bambalinas ya todo el mundo sabía, ¿no? Los grandes actos de corrupción del binomio Vladimiro Montesinos Fujimori. Entonces, que no nos vengan a vender ahora la idea de que se quiere elaborar una nueva carta para perpetuarse en el poder. Eso lo decidirá si se convoca la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero el dictador en ese momento logró aprobar la reelección inmediata con su mayoría, porque recordemos que el CCD tuvo 80 integrantes y la alianza Cambio 90, nueva mayoría, tenía 44 congresistas, a los cuales se sumaba Renovación de Rafael Rey, y obviamente ellos aprobaron rápidamente, en menos de 7 meses, Carlos, en menos de 7 meses aprobaron el proyecto, ¿no es cierto? Sin de mayor debate nacional, sin un clima constituyente. Y además también que muchas fuerzas políticas no estaban dentro del CCD. O sea, es decir, participó Lourdes Flores Nano. Lourdes Flores Nano participó dentro de ese CCD. Y claro, ella tenía obviamente una inclinación muy clara, ¿no? De apoyar el proyecto económico, ¿no? de Alberto Fujimori. Entonces, o sea, Alberto Fujimori no solamente tuvo el apoyo de sus congresistas, sino también tuvo el apoyo asolapado, ¿no? de estos congresistas que, bueno, los conocemos hoy en día, ¿no? Como Lourdes Flores Nano, ¿no? Específicamente, ¿no? Y Rafael Rey también, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahora, claro, yo recuerdo, discúlpame, Carlos, sí, sí. Es cierto lo que dices, ¿no? Recuerdo perfectamente, ¿no? Y que lo recuerden, mis amigos, el APRA no participó. Acción Popular no participó. Algunos movimientos de izquierda no participaron, ¿cierto? Porque tenían claro que era legitimar el golpe de Estado, legitimar la dictadura, cosa que se consiguió de manera parcial, porque finalmente la Carta Magna, la Carta del 93, siempre ha carecido de legitimidad de origen y legitimidad de ejecución. Sí. Siempre se ha cuestionado este tema de la legitimidad de la Carta del 93. Recordemos el gobierno de Valentín Paniagua y el intento de restauración democrática. Mucho se debatió en esa coyuntura el tema del retorno a la Carta del 79, o qué vía utilizar para retomar el cauce democrático, realmente democrático, porque se entendía precisamente el significado que tuvo y que tiene la Carta del 93. Y se creó un famoso grupo de estudios, de bases de la Constitución peruana, ¿no? Que es un documento muy interesante que ya algún día conversaremos aquí, y que incorporaba entre las alternativas justamente el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Ok, espera, calma, porque tenemos mucha tela para cortar. O sea, es decir, ahora, Juan, cuando estamos hablando del movimiento estudiantil, estamos hablando de un movimiento que obviamente no es, ¿no?, el movimiento estudiantil de jóvenes, ¿no?, de hoy en día, ¿no?, sin internet, sin WhatsApp o Facebook, ¿no? ¿Cómo eran esas movilizaciones en la San Marcos? Porque yo sé cómo eran en la Villarreal. En la Villarreal, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien para poder despertar, ¿no?, todo ese proceso. Me acuerdo que nosotros, éramos 3, ¿no? Creo que era Johnny, un colega, que comprábamos ratas blancas, las poníamos en el baño del primer piso, sí, y las volábamos, ¡boom! Pero la bulla el ruido era tan ensordecedor, así que parecía realmente un coche bomba, ¿no? ¡Boom! Y en medio de la plaza, ¿no?, de la Universidad Federico Villarreal, ¿no?, en la sede central. Y todo el mundo salía de sus clases y éramos, yo me acuerdo, sí, perfectamente, éramos 3 gatos, ¿no? Y discursando para todos, ¿no?, de que había que acabar con este gobierno corrupto, incompetente y que quería privatizar y tal. Y todo el mundo así, yo me acuerdo la primera vez así, todo el mundo así, ¿sabe? Pucha, ¿qué es eso, no? La segunda vez que hicimos eso, o sea, ya no éramos 3, éramos 15.
La tercera vez, o sea, ya no éramos 15, éramos ya más o menos 50. Luego, después ya no necesitábamos ya colocar rata blancas, sino ya cuando simplemente convocábamos a una reunión en la plaza central, ¿no? En el patio central, ¿no? De la universidad, ya todo el mundo bajaba, se cerraban, o sea, los profesores ayudaban, concordaban de que era necesario, ¿no? Promover un debate, de oponerse, ¿no? A un proyecto realmente neoliberal, ¿no? De forma radical, como se planteó inicialmente. Y bueno, o sea, entonces los estudiantes comenzaban, ¿no? A realmente a tener un compromiso, ¿no? Sincero, real, para poder contestar, ¿no? Reaccionar. Y bueno, o sea, no teníamos Facebook, yo me acuerdo que teníamos que ir a la Universidad de San Marcos, ¿no? A visitarte, tomar el ómnibus, tomar el ómnibus, pasar por toda la Sí, claro. Venezuela. Era una cosa así Mira, completamente artesanal, ¿no? ¿Cómo era en la San Marcos? sí, aprovecho para saludar a mis amigos de Alternativa Democrática. Es así llamaba el grupo de estudiantes que conformamos aquel centro federado, que luego logró aglutinar una coordinadora de centros federados, que también me honró con la presidencia de la coordinadora, por ser el estudiante el secretario general de Derecho, ¿no? Nosotros nos reuníamos en el hall de la facultad y empezábamos a agitar con palmas y arengas Uh -huh. y aglutinábamos 10, 20, 30, 50 personas. Con esas 50 personas bajábamos salón por salón. Igual que en la universidad, igual que nosotros. En los tres niveles de nuestra querida Facultad de Derecho. Y luego y luego de haber terminado con ya una más importante de la facultad, íbamos a otras facultades. Ajá. A veces ya convergíamos, ¿no es cierto?, con agentes sociales, con agentes de letra, la gente de contabilidad, etcétera, y vamos, se hacía una masa muy, muy importante de estudiantes, ¿no? Se hacían movilizaciones muy, muy masivas, muy, muy importantes. Generalmente salíamos a la avenida Venezuela, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ya sabíamos que nos esperaban, ¿no? Para disolvernos, ¿no? Pero también ya sabíamos que apenas disueltos, ya sabíamos cuáles eran los puntos de reencuentro, ¿no? Wilson y Uruguay, ya se corría la voz y vamos, en el lapso de 20 minutos, de la nada aparecían 100, 200, 300 estudiantes Sí, sí, que sí. empezaban a marchar. 500 estudiantes en la avenida Wilson. Sí, Era sí. impresionante, impresionante, ¿no? Se generó una corriente de opinión muy, muy importante. Hay un Esto ya dato en que es muy, 93. Juan, mira, hay un dato que es muy importante porque piensa tú, o sea, Fujimori tenía una alta popularidad. Ahora, ¿cómo era? O sea, nosotros los estudiantes estábamos prácticamente navegando contra la corriente, ¿no? Pero vaya, de una forma tan sensata, ¿no? Yo me acuerdo que subíamos a los ómnibus y hablábamos de política, ¿no? Para que todo el mundo escuche. Yo me acuerdo muy bien así, subíamos dos, tres, no, no, que este gobierno y tal, no, que por aquí, que por acá. Y te digo, o sea, la gente prestaba atención y unos se oponían y otros, o sea, hacíamos los debates en los ómnibus, Juan, aunque no lo creas. No, no, sí te Impresionante. creo. Fue un trabajo de hormiga, de organización. Volanteábamos, me acuerdo, en la avenida Alfonso Ugarte, por todos los lados, o sea, se imprimían los volantes Claro, mimeografiados, ¿no? Mimeografiados, ¿no? En la época, en la época el mimeógrafo ahí, y poder volantear. Pero era un trabajo, sí, prácticamente de convencimiento de hormiga, que fue así, contundente. O sea, era una estrategia de marketing artesanal, ¿no? O sea, precario, ¿no? El gobierno tenía toda la hegemonía, ¿no? En términos de lo que era comunicación, y nosotros no. Entonces, o sea, conseguimos socavar, ¿no? Prácticamente la credibilidad claro, del gobierno. claro, Conseguimos socavar. claro, Carlos, nosotros alternábamos, hacíamos eventos en el famoso Salón de Grados de la Facultad de Derecho sobre temas que eran lo que concentraba el debate, ¿no es cierto?, en el CCD, ¿no es cierto? El tema de la privatización de la universidad pública, el tema de la pena de muerte, el tema del recorte de derechos laborales, y bueno, el tema del famoso modelo económico, el rol subsidiario del Estado y todas estas cosas, ¿no?
que ahora generan tanta controversia y tanto debate. Sí, Y yo estoy convencido que fue una gesta. Fue sí, una claro. gesta de los estudiantes. Yo creo que logramos despertar en alguna medida la conciencia de la población, porque detrás de cada estudiante había una familia. Sí, Y esa claro. familia se nutría de lo que el estudiante llevaba a su casa y contaba. Y Ujú. contaba su experiencia en el salón de grados, contaba su experiencia en la movilización, tenía bien en claro por qué había que decirle no a la constitución de Fujimori, ¿no? O Exacto. sea, cada estudiante era una especie de vocero Así es. del por qué había que votar por el sí o por el no, porque esa fue la pregunta del referéndum del 31 de octubre del Octubre. 93. Y es más, si nos vamos ya al tema de datos puntuales, el voto por el sí solo tuvo el 33% de los votos del universo de electores. Claro. Bien, y ya para no entrar allá a hablar de otros datos, bueno, que ya será materia de otras reuniones, Sí, que demostraron que hubo un fraude en ese resultado, pero un sí. fraude de verdad, no como el que ahora se nos Juan, pretende meter a la cabeza, ¿no? claro, Juan, mira. eh, Volviendo un poco al inicio, ¿no? De lo que estábamos conversando, ¿no? Ese recorte periodístico en la circunstancia en que el día 26 de octubre del año 93 nosotros declarábamos, ¿no? De que no íbamos a ceder, ¿no? Que íbamos a marchar, ¿no? Porque en esa época realmente no existía oposición. Los partidos estaban apabullados, ¿no? La opinión pública estaba muy encantada, ¿no? Con las decisiones que había tomado, ¿no? Alberto Fujimori. Alberto Fujimori tenía un proyecto muy claro, ¿no? De perpetuarse, ¿no? Como muy bien eh, lo has mencionado. Ahora, en ese contexto, fíjate, en ese contexto del pronunciamiento que nosotros lanzamos, hay un asunto que no deja de ser relevante, porque con toda esa popularidad, ¿no? Con toda esa popularidad, nosotros insistimos. Yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo que elaboré un oficio para el ministro Briones Dávila, que después terminó siendo preso, ¿no? Por cuenta del golpe de Estado, ¿no? Del 5 de abril y por otras irregularidades. El ministro Briones Dávila, lo publiqué en mi perfil, ¿no? Ese documento que me lo alcanzaron. Siempre hay amigos, ¿no? Que se sorprenden y van e investigan. Y, claro, otro general me respondió de que obviamente no iban a permitir, ¿no? De que los estudiantes fueran a marchar. Yo me acuerdo muy bien de que existían dudas en relación a la musculatura que podía tener el movimiento estudiantil en sentido de poder revertir el proceso. ¿No? Yo conversé con Teodulo Hernández, ¿no? En la CGTP, me acuerdo que sí, yo era un mocoso, ¿no? Teodulo Hernández, pues, ese era un tipo, o sea, un tipo de la construcción civil, ¿no? Un tipo de miró, no, ya, ok, no, chiquillos, ¿no? O sea, ustedes están jugando con política, pero no, o sea, estábamos muy esclarecidos al respecto de lo que íbamos a hacer, ¿no? El día 27, ¿no? De octubre, ¿no? Esa marcha, ¿no? Entonces, pero los invitamos, ¿no? A la gente de la CGTP. Muchos de los colegas, ¿no? Fueron a volantear, qué sé yo, en Vía El Salvador, en San Juan de Lurigancho, en Los Olivos, en todos los lugares, ¿no? Y nosotros que no teníamos dinero, o sea, era prácticamente todo fiado, era una chanchita, ¿no? Para poder imprimir los volantes y todo el mundo, o sea, iba con la misión, ¿no? De dispersarse por toda la capital y volantear y llamar a la marcha. Viejo, era así, ¿eh? Era así. Tomaban su micro, iban hasta, qué sé yo, la unidad vecinal de no sé qué lugar y ahí repartían, comprometían, tienen que participar porque tenemos que impedir, ¿no? De que se apruebe este proyecto. El día 27 de octubre, cuando nosotros salimos a marchar, mira, igual, cerraron la universidad, o sea, desligaron apagaron la energía, ¿no? Declararon feriado ese día, ¿no? Y como lo comento, ¿no? En, en un POTS que yo hice, no nos dejaron entrar, pero después algunos trabajadores permitieron que entrásemos al local central de la universidad. Estaba lleno de soldados, policías, ¿no? Ahí en la sede central, próximo de la universidad. Mira, cuando tú dices, ¿no? De que, pucha, tú convocabas y de repente aparecían 500, viejo, yo me acuerdo así, sinceramente, es una de las cosas más espectaculares de cómo es que brotaban los estudiantes. Yo me acuerdo así, es indescriptible
La marcha era convocada a las 5 de la tarde, ¿no? Del 27 de octubre, y éramos así, éramos, qué sé yo, 30 jóvenes que estábamos dentro de la universidad y no cedíamos de salir, no queríamos salir, ¿no? O sea, la policía no podía entrar y arrastrarnos, ¿no? Eh, pero cuando llegó a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, como habíamos combinado, ¿no? Como habíamos marcado, ¿no? En una reunión en San Marcos, yo me acuerdo muy bien, fue una reunión así en la cual nosotros declaramos, ¿no? Entregar la vida. Yo me acuerdo así muy bien, o sea, yo me acuerdo, o sea, que fue una de las reuniones más impactantes que yo he tenido en mi vida personal, en la cual todo el mundo hizo un juramento de que íbamos a defender la democracia y que la íbamos a restituir y que nos íbamos a entregar, ¿no? Heroicamente en ese combate, ¿no? Que era posible que se fuese a dar. Y ya me acuerdo que hicimos algunas referencias en términos de lo que eran barricadas en tales y cuales lugares, puntos de reunión, todo un plan estratégico, ¿no? Un plan estratégico, vamos a decir, militar, ¿no? Para nosotros que éramos estudiantes, pues éramos novatos, ¿no? No teníamos ni la menor idea. El asunto era acabar con este gobierno de una forma decidida y contundente. Pero lo que yo sí te puedo decir, Juan, es que desde la Universidad Villarreal, desde el local central, cuando uno observaba, ¿no? Desde la puerta de la sede central, no había nadie. A las 5 de la tarde pasó un carretillero, ¿no? Que vendía papeles, papel higiénico, ¿no? Con su megáfono, y de repente Radioprogramas del Perú dijo, no, que el Jurado Nacional de Elecciones autorizó la marcha. Yo me acuerdo que le arranchamos ahí el megáfono, en serio, sí, el pato así un poco, o sea, puta, pero ¿qué pasa, no? Y declaramos victoria, victoria. Era una algarabía bárbara, era una desesperación, una cosa de locos. Yo te juro, Juan, yo te juro, era gente que brotaba del piso, de los postes, no sé, no sé, de los tejados, de los techos, de las ventanas. Yo no sé cómo durante tanto tiempo la gente aguantó escondida, pero de un momento a otro, o sea, las calles se llenaron de una forma tan bárbara. O sea, ya no eran 500, no eran 1000, o sea, eran ya, vaya, qué sé yo, 4000, 5000, 6000 personas atrás. Claro. Es una cosa de locos. Y yo me acuerdo también, ¿sabes de qué, Juan? Que había un colega del curso de Derecho, era un tipo bastante alto, él me cargó, ¿no? Me acuerdo que me cargó, ¿no? Para poder saludar y hablar y tal, y seguir discursando y qué sé yo, y motivando a la gente, ¿no? Ya para eso la policía se había ido, ¿no? Discretamente, ¿no? Había perdido, ¿no? Se había sentido derrotada. Y yo recuerdo que así, mirando en dirección a la Plaza 2 de Mayo, viejo, estaban las banderas de la CGTP. Pucha, hermano, o sea, yo te voy a decir, ya no éramos 4000, 5000, 6000 estudiantes, éramos 10,000 o qué sé yo, 15,000, que estábamos prácticamente avanzando lentamente en el sentido de que pudieran llegar. Pero era tanta gente, o sea, yo me acuerdo que la gente, o sea, no sabía qué hacer, o sea, saltaba, vibraba, era una cosa de locos. Y recuerdo que en ese paso en dirección a la Plaza San Martín, como habíamos acordado, ¿no? ¿Te acuerdas? Fuimos avanzando lentamente. Me acuerdo, Juan, de que la gente nos arrojaba papel picado, ¿no? Pica pica, así tipo pica pica, como si hubiéramos ganado una guerra, te juro, sinceramente, una cosa, Claro. era una cosa así de victoria, hermano. Un momento histórico en la cual yo creo que todos los jóvenes hoy en día que en esa época participaron no deben de haber olvidado. No tengo dudas, ¿no? Porque fue épico. Entonces Fujimori tenía toda la popularidad, ¿no? Tenía todos los instrumentos, tenía todo el control, la hegemonía y estudiantes, ¿no? Estudiantes, jóvenes como nosotros, avanzamos de una forma tal. Yo me acuerdo muy bien, Juan, que uno de los objetivos de esa marcha era avanzar hasta Palacio. No como esos mequetrefes ahora, ¿no? Que quieren avanzar a Palacio ahí. No, éramos una horda, éramos puta, 15,000, 30,000, 40,000 estudiantes, ¿no? Jóvenes, trabajadores, gente de todas las partes. Avanzar a Palacio. Sí, claro, claro. Mira, perdóname que te corte, Carlos. Por favor, por favor. Sí, yo comparto esa euforia, ¿no? Yo recuerdo incluso que los estudiantes éramos un actor político.
Yo recuerdo mucho que este congresista Roger Cáceres nos llevó a una reunión con los observadores de la OEA, porque Claro, la OEA había advertido que cómo era posible que en un contexto democrático en el cual tenía que someterse a una votación si se aprobaba o no un proyecto de constitución, cómo era posible que se prohibieran las reuniones y las movilizaciones de los estudiantes. Era una barbaridad. exacto. Entonces, yo recuerdo como una reunión, Carlos, no sé si tú estuviste ahí en la Avenida del Arco, con estos edificios inmensos, nos Sí, reunimos con los observadores de la OEA, y bueno, y luego finalmente el gobierno efectivamente reculó, y es cierto, pues, ¿no? Se hizo una concentración y marcha multitudinaria que concluyó en la Plaza San Martín. Era efectivamente miles y miles de estudiantes, y como dije hace unos minutos, fue una verdadera gesta, ¿no? sí, El movimiento fue épico, la estudiantil, verdad. tuvo un rol protagónico, importante. Yo saludo a aquellos estudiantes que arriesgaron hasta la vida, Sí, claro. movilizándose, participándose, rechazando un proyecto autoritario, rechazando la aprobación de una constitución que pretendía legitimar una dictadura, un golpe de Estado, y que en su entraña tenía el chip de la corrupción, ¿no? Así es. Y que luego descubrimos todos, ¿no? Y que se visibilizó, ¿no? Y todos vimos lo que realmente ocurría tras bambalinas, ¿no? Entonces, el movimiento estudiantil tuvo un rol efectivamente protagónico y trascendental, ¿no? En ese famoso sí y no del referéndum constitucional del año 93, que habría que analizar a la luz del tiempo, ¿no? Y ver qué analogías tiene ahora con lo que se viene comentando, Sí, ahorita sí. el tema del momento, si me permite un poco salir Pero solamente es la una cuestión. plática. No, pero espera, antes de entrar en esa cuestión, mira, yo me acuerdo de esa marcha de que el objetivo era tomar Palacios y de último momento, yo me acuerdo, sí, no, era llegar hasta Palacio de Gobierno y arrancar a Alberto Fujimori. Claro, yo me acuerdo perfectamente, sí, sí, o sea, la gente estaba tan enardecida, indignada, ¿no? Estaba de una forma tal que, que claro, intentamos llegar hasta la Plaza de Armas, ¿no? Y bueno, o sea, llegamos hasta ahí, y ahí el gobierno de Alberto Fujimori se dio cuenta de una cosa, que ellos habían perdido el referéndum. Ellos habían perdido el referéndum. O sea, la opinión pública había sido revertida, ¿no? Por todo este tipo de acciones que nosotros desarrollamos, ¿no? De forma, porque no había un comando central, sino eran acciones, ¿no? Muy descentralizadas, ¿no? Qué sé yo, en Apurímac, en Cusco, qué sé yo, en Huancayo. Era muy descentralizado, pero con un solo objetivo. Entonces no tenían capacidad de controlar o capturar, ¿no? El comando central y ya, ¿no? Porque la cosa iba a continuar. El gobierno de Alberto Fujimori se dio cuenta de una cosa, que habían perdido ese referéndum. Y como habían perdido ese referéndum, ¿no? Porque era tal la turba, era tal así, enardecida de gente, de jóvenes, de estudiantes, de trabajadores, intentando arrancarlo a Alberto Fujimori del Palacio de Gobierno, intentando llegar, que él se dio cuenta de que la única forma de aprobar esa constitución era por medio del fraude. Por medio del fraude, y es a través del fraude que esa constitución fue aprobada. Entonces, fue la única salida. Y es por eso que tenemos esa constitución hasta el día de hoy, ¿no? Él perdió, él perdió esa iniciativa que él promovió, tenía sus congresistas, ¿no? Formalmente, pero se dio cuenta de que la opinión pública había sido revertida. Ahora, ¿cómo fue revertida? Justamente por iniciativas como las nuestras, ¿no? Ahora, muy bien, estamos en una coyuntura, ¿no? No vamos a decir parecida, hay diferencias, sin duda, pero yo creo que el tema constituyente viene colocándose de una forma cada vez más, está pautada, ¿no? En los medios de comunicación, varios políticos, varios líderes de opinión se manifiestan. ¿Cómo tú ves esa cuestión, Juan? Sí, Carlos, sí. Bueno, yo creo que desde el año 2000
con el gobierno de Paniagua el tema del retorno a la democracia era un tema, o el retorno inclusive, yo recuerdo, había gente que planteaba el retorno a la Constitución del 79. Es un tema de agenda permanente de los gobiernos de turno, ¿correcto? Del gobierno de Toledo, del gobierno de García, hasta el gobierno de Ollanta Humala. O sea, siempre ha sido un tema recurrente, ¿correcto? Bien, pero en la coyuntura de la ya indiscutible victoria del profesor Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo ha levantado la bandera de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, previo referéndum constitucional. Entonces, ahora vemos que es un tema de la agenda nacional, ¿no es cierto? Es un tema que genera opiniones encontradas, pasiones, pero es bueno decir las cosas como son, ¿no? Decir las cosas como son. Yo leo opiniones increíbles, alucinantes. He leído, por ejemplo, que dicen, como la figura de la Asamblea Constituyente no está prevista en la Constitución, es ilegal, es inconstitucional. Pero por supuesto, ¿cómo va a estar prevista la figura de la Asamblea Constituyente si una Constitución es producto de una Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, que conforma los poderes constituidos, la Carta Política tiene una vocación digamos, de permanencia en el tiempo, a lo sumo puede prever reformas parciales, o reforma total, como dice el artículo 206 de la Carta vigente, pero hay que ser claros, hay que ser claros. El tema de la Asamblea Constituyente es una figura perfectamente democrática. ¿Correcto? Sí, claro, concuerdo. Porque es el poder original. ¿Qué es el poder constituyente? El poder constituyente es la fuente de todo poder. Es la voluntad primigenia, pura, de los ciudadanos que quieren dotarse de un ordenamiento jurídico nuevo, ¿cierto?, que se llama Constitución Política. Entonces, no hay nada más democrático que un poder fundante, un poder democrático, en este caso, un poder democrático que, luego se va a materializar en la elaboración de una Carta Magna, ¿no? Entonces, es en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, debemos discutir y analizar con mucha cabeza fría y con mucha seriedad el tema, ¿no? Sobre todo el tema del proceso constituyente. Y yo hablaría de un momento constituyente, sí, pero más hablaría de un proceso constituyente. No es algo más importante. Correcto. Yo pienso de que esto tiene que partir por generar consensos en la sociedad civil, en los estudiantes, en los trabajadores, en los emprendedores, en el país. Es necesario ese espacio de deliberación. Hay que generar ese consenso, ¿no es cierto? Ese consenso nacional. Así es. Y luego pues discutiremos el procedimiento, ¿no? Ya el presidente electo ha señalado, y probablemente lo haga el día 28 de julio, anuncie la propuesta de convocatoria a una asamblea constituyente. Yo creo que hay que tomar las cosas con mucha, mucha seriedad. Claro. Y buscar, reitero, consensos sociales, buscar que esa carta política, ¿cierto?, que se va a empezar a germinar, tenga consenso, tenga legitimidad, y eso es un proceso. Eso claro. no se va a lograr de un día para otro. No. Es un trabajo que hay que hacer, ¿no es cierto? Bien, una de las vías es, ciertamente, el famoso referéndum constitucional. Consultarle a la gente si está de acuerdo o no con aprobar una nueva constitución, y finalmente decidirá la población a través del voto democrático si elabora esa carta magna. Ahora, permíteme decirte un dato más. Vale. Antes de que se me vaya la idea. No hay que tener remiedo a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente no va a generar un gobierno marxista-leninista, como afibradamente dice ahora el señor de Soto, ¿no? Eso es absurdo. Es absurdo. En la Asamblea Constituyente estarán representados todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, las organizaciones políticas, organizaciones sociales, y habrá una mixtura, pues, de idearios, de maneras de pensar, de ideologías, claro. Y de verdad que, como reitero, no hay nada más democrático que consultarle a la población, primero, claro, si desea darse una nueva carta política, y luego serán los ciudadanos quienes elijan a sus representantes,
para que sea eventualmente una asamblea constituyente, que sea en un plazo determinado y considero yo particularmente con la coexistencia del Congreso Ordinario, ¿no? Que entra en Sí, sí. funciones el 28 de julio, ¿no? Sí, claro. Mira, viejo, mira, Juan, obviamente que tenemos, como digo, ¿no? Hay mucha tela para cortar y obviamente seguir discutiendo. También hay que hacer un poco de misterio, ¿no? Para que también quienes nos escuchan puedan tener algún tipo de referencia en el sentido de que vamos a trabajar en esos temas, ¿no? Estamos comprometidos a trabajar en esos temas. Hay mucho camino por pavimentar, sin duda, ¿no? La democracia exige un esfuerzo permanente, ¿no? De construcción. Hoy vemos varios, como tú dices, ¿no? Varios viejos políticos, ¿no? Ahí que creyendo que pueden dar, ¿no? Una especie de receta, ¿no? Y es más, ¿no? Impidiendo, ¿no? Por medio ahí del viejo método, ¿no? Del miedo a que la gente se pueda manifestar, ¿no? Por la Constitución. Eh, Esa Constitución ha sido un fraude, es un fraude, ¿no? Es un fraude. Uno puede observar de que a medida que va pasando gobierno a gobierno, o de acuerdo a la composición política, correlación política de los grupos, la van parchando de acuerdo a su conveniencia, ¿no? En función de sus propios intereses particulares. Entonces yo creo que es necesario convocar a todos los peruanos, ¿no? Principalmente vamos a convocar a toda esa gente. ¿Qué te parece, Juan? Vamos a convocar a toda esa gente con la cual marchamos, ¿no? Vamos a invitar a todos esos 50,000, 60,000, 70,000 jóvenes, trabajadores, amas de casa, trabajadoras, todos aquellos que participaron, vamos a convocarlos, ¿no? A que se puedan, que todavía son muchachones, ¿no? No, obviamente, ¿no? Son muchachones, ¿no? Y que se puedan sumar a ese trabajo de ampliar ese debate, ¿no? Y que reconozcan, ¿no? Y sobre todo entiendan de que ese trabajo no ha terminado, o sea, y que hay un trabajo realmente por delante muy importante en el sentido de que no solamente hacer historia, ¿no? Sino de que es necesario afirmar, ¿no? La democracia, la república, ¿no? Y entrar pues en el siglo, no, que en el siglo, sino después de los 200 años con una estructura institucional completamente diferente. Hay mucho debate, Juan, tenemos una larga agenda, una amplia agenda en ese sentido, eh, y vamos adelante, vamos construyendo. ¿Qué te parece, Juan? ¿Vamos a crear un programa semanal o no, Juan? Ya te comprometo. Te comprometo a partir de ahora. ¿Qué te parece? Para discutir cuestiones de coyuntura política, cuestiones sobre constitución. ¿Qué te parece? Desde luego, yo te agradezco, encantado. Estoy totalmente seguro que este tema será el tema de la agenda política nacional los próximos 2, 3, 4 años, 5 años, todo el quinquenio eventualmente del gobierno del profesor Castillo, ¿no? Indudablemente, ¿no? El poder emana del pueblo. No hay que tenerle temor a eso. Es un principio universal y que está consagrado incluso en la Carta del 93. Así que no hay que tenerle miedo a que el pueblo, que es la fuente del poder, decida qué hacer con su poder. Si decide aprobar una nueva constitución, pues habrá que respetarla. Ya discutiremos el mecanismo. Que sea el más democrático posible, desde luego. Pero no podemos negarle al poder la facultad que tiene de darse una nueva Carta Magna. Y agradezco tu invitación. Efectivamente hay mucho pan por rebanar, muchas cosas que Sí, discutir y debatir, ya temas de detalle, de procedimiento. Hay que esperar el desenlace de la elección, de la proclamación del presidente Castillo. Hay que claro. ver qué es lo que dice el 28 de julio. Yo creo que va a anunciar el tema de la Asamblea Constituyente. Y yo decía, Sí, vayamos prestando oídos, ¿no? A lo que va a sí. anunciar y preparados. Y agradezco, Carlos, la invitación, la No, inquietud y sumarme la invitación a todas las personas de buena voluntad que no se claro. dejen sorprender por nadie, que no le metan gato por liebre, que no le vendan cupos, ¿no es cierto? Que no le Ujú. vendan le hacen creer, le hacen tragar el sapo, ¿no es cierto? De que Asamblea Constituyente igual gobierno comunista, ¿no? Asamblea Sí, Constituyente, marxismo-leninismo, ¿no? Nada más alejado de la realidad. Vayan, investiguen y busquen las fuentes de lo que es una asamblea constituyente, de lo que es una convención constituyente.
vaya, revisen lo que está pasando en Chile ahora mismo, ¿no? Sí, Hay claro, una claro. convención constituyente, ojo, de mayoría independiente, ni siquiera de partidos, de mayoría independiente, ojo con eso. Sí, Así que claro. ahí tenemos un espejo en el cual mirarnos, ¿no? Exacto. Entonces, Juan, vamos a hacer una agenda. Están todos invitados, todos aquellos que nos están escuchando, eh, para que puedan participar, debatir, sugerir, criticar también, obviamente, hacer parte del proceso. Y bueno, la idea es poder, en cuanto más amplia la esfera pública discutiendo todas estas temáticas, obviamente se puede afirmar la ciudadanía en el país. Entonces, con la mejor disposición, agradezco a todos y principalmente a Marcos Cristiano, ¿no? Quien nos apoya técnicamente en esta transmisión. Una persona fantástica. Juan Carlos, mil gracias y a todos los oyentes o a todos los internautas, a todos los que nos están escuchando, mil gracias por la paciencia y espero que se hayan llevado prácticamente un producto, vamos a decirlo, en el sentido de que puedan tener como referencia no solamente de un hecho que pasó, sino también de lo que puede y pensarse en el futuro. Mil gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, gracias Carlos, y que sea la oportunidad de reencontrarnos a este nivel y sean muchos reencuentros más Claro que productivos, sí. ¿no? Claro que Gracias. sí, sin duda. Imagínate,